Bien, llegamos a la última etapa de esta emisión en la cual hemos revisado asuntos que van del aeropuerto a los transgénicos, al agua, a la alimentación, a la falta de bebederos en las escuelas, a la poca disponibilidad de agua potable en las casas, los hospitales, las escuelas, la corrupción, su combate, la posibilidad de hacer una comisión o una fiscalía, en fin, todos los temas que van a ser abordados a lo largo de los trabajos parlamentarios en este periodo ordinario de esta legislatura. Y en este último espacio, en este último tramo del programa, cada uno de los señores diputados nos expondrá qué hacer con el paquete económico y por consecuencia con el presupuesto de acuerdo con la óptica de cada uno de sus partidos. Empezaremos con el señor diputado Angelino Camal Mena de Nueva Alianza. ¿Cómo ve usted ese asunto? Bueno, su partido, ¿cómo lo ve? Sí, Rafael, nosotros estamos viendo que este año en que se discute el presupuesto para 2015, estamos en un escenario no usual. Es decir, muchos años se han repetido, pero este tiene un escenario distinto por las reformas que se llevaron a cabo. ¿La cosa electoral no tiene nada que ver? Tiene mucho que ver igual, pero bueno, me centro en esa parte de las reformas, porque las reformas por sí solas, en papel, no son nada. Tiene que implementarse, requiere de un presupuesto responsable, y por eso el Partido Nueva Alianza estamos haciendo un estudio profundo, cuidadoso, para que podamos garantizar de cierta manera en la distribución del recurso por las decisiones que se tomen, que las expectativas creadas se cumplan. Por ejemplo, en la reforma laboral se esperaba una creación de determinado número de empleos que no los vemos aún. Entonces, en el tema educativo, por ejemplo, en la reforma, se ha creado una gran expectativa de una educación con calidad. Para eso se requiere determinar cuidadosamente con qué recursos los vamos a implementar. La implementación es el tema, la implementación y la correcta aplicación en un escenario de transparencia y con rendición de cuentas. Y además hay acciones que tienen que ver también con las reformas. Por ejemplo, se dice que Pemex, la reforma, va a crear 2 millones de empleos. Bueno, yo pregunto, ¿para quién van a hacer esos empleos? Nos preparemos para que sea para los mexicanos. Por eso Nueva Alianza va a proponer, ya lo hicimos en el estado de Campeche, con el partido Nueva Alianza, crear universidades de idiomas, universidades que su tema sea la energía no renovable, y para transitar a la energía no renovable, para que los propios campechanos, los propios mexicanos, nos vayamos especializando y formar técnicos, ingenieros, especialistas, investigadores, y que sí sea para los mexicanos el beneficio que se pueda lograr a través de estas transformaciones. Por eso el escenario de la discusión de este presupuesto lo debemos de tomar con enorme responsabilidad todas las fuerzas políticas para poderle garantizar al país que empecemos a construir condiciones para lograr una sociedad incluyente, donde los niños, los adolescentes, los jóvenes, las personas adultas mayores, todos podamos tener posibilidades de acceso a seguridad social, a empleo, a condiciones adecuadas de salud, de vivienda, de pensiones. Es decir, estamos en un escenario donde se reclama, yo así lo entiendo, la nación nos reclama y estemos alertas y atentos a que seamos responsables todas las fuerzas políticas por las decisiones que hemos de tomar. Pues muchas gracias, muy amable. Bueno, y en el caso de ustedes, diputado Ricardo Cantú, ¿cómo van a orientar su esfuerzo en la parte económica y presupuestaria? Nosotros creemos que el asunto de la investigación debe ser algo muy importante, sobre todo dirigida a temas trascendentales para el país. La investigación que hicieron en Francia con ratas por 2 años, consumiendo maíz transgénico, como si los franceses comieran mucho maíz, siendo donde comemos maíces en México, y no se ha hecho por parte del gobierno ninguna investigación seria sobre este tema, y ya estamos consumiendo maíz transgénico.
La mayor parte del maíz que importamos es transgénico, entonces necesitamos que haya recursos para eso, porque tiene que ver con una cosa prioritaria del pueblo mexicano, que es el consumo del maíz. Porque actualmente se deja la carga de la prueba a quien va a comercializar, lo quiere sembrar y quiere comercializar el maíz, que es a Monsantos, pero son investigaciones privadas, y hay científicos preocupados por el tema, mexicanos, que piden acceso a la investigación y con razón dicen, no te doy acceso porque esto es una investigación mía, privada, con mis recursos. Entonces necesitamos dedicarle recursos a la investigación. Necesitamos también que en educación se invierta en un área que tenemos descuidada, que es el área de la educación inicial. Tenemos una cobertura muy pequeña todavía en educación inicial y los últimos descubrimientos científicos en materia de neurociencias nos dicen que la etapa más importante para la formación del cerebro es la educación inicial. Y ahí ¿Eso quiere decir antes de la primaria? Sí, que es desde que se nace, inclusive desde que se está en el vientre materno hasta la primaria. En ese periodo de años es cuando se forman las conexiones neurológicas y el desarrollo del cerebro, que si no lo haces adecuadamente en ese periodo, después vas a tener limitaciones estructurales que no te van a permitir desarrollar suficientemente en las otras etapas. ¿Por eso hay tantos periodistas? No. ¿No tiene que ver? Y abogados y médicos y todo. Yo iba a decir diputados, pero no. Por eso dije periodistas. Entonces, es una etapa de la educación trascendental, donde todavía tenemos un margen pequeño de cobertura. Uno de los países que tiene mayor cobertura en el continente es Cuba, y Cuba tiene muy buenos resultados en las evaluaciones que hace la UNESCO, la ONU, en cuanto a matemáticas, español, pero una de las causas, entre otras, es esa, que tienen una cobertura muy amplia en la educación inicial y en México no la tenemos. Entonces tenemos que invertir en esa área estratégica de la educación, en general en toda. No debemos de tener rechazo de jóvenes que quieran estudiar preparatoria, universidad. Tenemos que dar prioridad a eso, en vez de aeropuertos que rebasan las necesidades del país, o que van más allá de lo que necesitamos. Entonces, ese tipo de prioridades son las que tenemos nosotros que ubicar en el presupuesto, igual en el campo. Cuando entramos al TLC metimos a nuestros campesinos a competir con Estados Unidos, que allá sí subsidian el campo. Entonces eso ha traído un deterioro importante en nuestra base de producción agrícola. Entonces necesitamos apoyar al campo para evitar que se siga deshabitando el campo y que se convierta después en tierras, tierras bueno. ociosas. Muy bien. No producen lo que necesitamos los mexicanos. Con la intervención del señor diputado Ricardo Mejía vamos a terminar esta emisión y bueno, de antemano le damos a usted las gracias, pero no le quitamos más tiempo. Diputado Mejía. Sí, bueno, una parte central de este periodo legislativo es el tema del paquete económico para el año 2015, que básicamente es el presupuesto y la ley de ingresos para el próximo año. Nosotros vamos a tener una postura crítica frente a este paquete, de entrada porque vemos un gran cinismo del gobierno. Ahora presumen que no van a aumentar los impuestos cuando los aumentaron ya para más de 100 años. O sea, cuando ya hicieron el atraco fiscal que ha generado que muchos profesionistas, amas de casa, pequeños y medianos empresarios y comerciantes, pues sufran un verdadero calvario fiscal, cuando además la Corte validó el IVA, el aumento del IVA en las fronteras, el régimen de pequeños contribuyentes que se eliminó. Es decir, ha sido una masacre fiscal de parte de este gobierno. Y ahora, muy orondos, dicen que ya no va a haber más impuestos, casi quieren que les aplaude uno. Y nosotros no podemos aplaudir el cinismo. Creemos que la política fiscal ha sido parte
central del colapso económico del país, y nosotros queremos que se revise. También vemos como una medida electorera lo de los gasolinazos, porque ya han aumentado 22 gasolinazos con Enrique Peña Nieto. Va a haber uno último en enero del 2015, y luego ya dicen que ya no, al contrario, habría que ajustar y valorar el precio de la gasolina, que sea un precio competitivo. Con Peña Nieto la gasolina Magna, el litro de Magna ya rebasó $1, y estamos totalmente fuera de competencia con nuestro vecino del norte, y esto contradice pues, toda esta política energética que han venido señalando. También lo podemos decir en el tema de las tarifas de la electricidad. Entonces nosotros por eso creemos que sí hay, por un lado, un gran cinismo y por otro lado un marcado tinte electorero. Ya le cambiaron el nombre al programa Oportunidades, ahora se llama Prospera, pero pues creemos que los únicos que van a prosperar pues, son un conjunto de empresarios ligados al régimen, los funcionarios de Hacienda y demás. Entonces, nosotros vamos a revisar también la orientación presupuestal. Se habla de 4.6 billones de pesos como presupuesto, pero vemos que ahí también van a querer esconder el tema del rescate del pasivo de Petróleos Mexicanos. Vamos a poner lupa en ese tema. También el tema del endeudamiento, porque hablan casi de un endeudamiento adicional de 600,000 millones de pesos para el país. Es decir, viene más endeudamiento y viene más terrorismo fiscal, porque el gobierno le apuesta, dicen ellos, a una mayor recaudación, que no es otra cosa que exprimir más fiscalmente a los mismos contribuyentes cautivos de siempre y seguir privilegiando a las grandes empresas que no los tocan ni con el pétalo de un requerimiento fiscal. Entonces nosotros vamos a poner lupa, para nosotros es prioridad el tema del paquete fiscal. Bueno, pues eso es lo que usted ha escuchado. Ya tiene usted una idea más o menos general de por dónde viene la información de los días por llegar. Estas son algunas de las inquietudes que tienen los grupos parlamentarios. Yo le agradezco mucho su atención y vamos a seguir insistiendo en este tema para que usted sepa cómo vienen las cosas en pues de aquí a diciembre, cuando se discuta, bueno, el paquete económico que tiene que estar listo en noviembre, y todo eso pues ya tendrá usted algunas líneas generales. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención y nos vemos aquí la próxima de esta serie. Gracias.